¿Cómo saber cuál es el mejor momento para comprar casa? Esta pregunta se le hicieron a Warren Buffett en una conferencia de inversores de Berkshire Hathaway. Warren es considerado como uno de los mejores o el mejor inversor del mundo. Invertir $10.000 con él al principio de su carrera nos daría un retorno de 340 millones hoy en día. ¿Quién los tuviera? Por eso le llaman el oráculo de Omaha, porque tiene una gran visión para seleccionar inversiones. Pues bien, Warren, junto a su socio Charlie Munger, el otro artífice del éxito de Berkshire Hathaway, son interrogados por un inversor en una de sus conferencias sobre cuál es el mejor momento para comprar tu casa y cuánto debes ahorrar y poner como entrada. Vamos a verlo a continuación. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar casa? La visión de Warren Buffett. Soy Rodolfo Moreno y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde te ayudamos a comprar casa, ofreciendo la mejor información posible para que lo hagas con conocimiento y seguridad. Siguiendo con la anécdota del vídeo, Warren nos dice que él tenía dinero para dar una buena señal al principio de casarse con su esposa, pero que si lo hubiera gastado ese primer año se habrían quedado sin nada y prefirieron esperar a ahorrar un poco más. Hay que tener en cuenta que el señor Buffett disponía de dinero para hacer inversiones y que esa liquidez era la que le permitía invertir en pequeñas compañías con las que obtener rentabilidad. Esa liquidez era su herramienta de trabajo. Lo interesante de su historia es que no le dio más importancia junto a su esposa en aquel momento y que lo tuvieron claro 4 años después. Decidí comprar una casa 4 años después de casarnos, cuando tenía ahorrado el 10% del valor para dar la señal. Pero el consejo más claro para los que dudan de cuándo comprar una vivienda nos lo da a continuación. Atentos y tomad nota. Si encuentras la casa que te encaja y que estás deseando comprar, yo iría a por ella. Esta frase nos hace pensar que Warren, casi 70 años más tarde de celebrar su matrimonio, es una persona decidida y con las ideas muy claras, pero no todo el mundo tiene su seguridad con las inversiones. Tal vez sea la intervención de su socio, continuando con esa charla, la que nos haga salir de dudas sobre cuál es el mejor momento para comprar casa. En la misma conferencia le preguntan a Charlie Munger, responsable de la gestión de Berkshire Hathaway, al que su socio Buffett alaba como gestor y gran bastión de su patrimonio. La respuesta de Charlie es la clave de este vídeo. Con esa tranquilidad, el señor Tortuga le apodan, con lo que habla delante de miles de inversores en cada junta anual de la compañía Berkshire, el señor Munger pronunció esta frase que me dejó impactado. Yo creo que el mejor momento de comprar una casa es cuando la necesitas. Claro, dejó a toda la audiencia en ascuas esperando, pero un poco más tarde, ante la insistencia de Warren, responde la pregunta que le reformula su socio. Charlie, ¿y cuándo necesitas una casa? A lo que Charlie, tirando de ironía, vuelve a responder, necesitas comprar una casa cuando tu mujer quiere una casa. I think you've got that exactly right. ¡Qué cracks! Y se queda tan ancho. Charlie y Warren dejaron a toda una audiencia de inversores partidos de risa. Pero quiero llevaros esta divertida anécdota de nuevo sobre la pregunta que nos hacemos todos, a la que voy a responderos con mi versión sobre el mensaje de los fundadores de Berkshire. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar casa? La visión de Luxury Angels, nuestra visión. A ver, ¿y cuándo es buen momento para comprar casa? Cuando llegue el momento, lo sabrás. ¿Qué quiero decir con esto? Os lo voy a explicar. Muchas personas piensan en acertar con el momento preciso en que estén más bajos los precios. Cuando los tipos de interés sean mínimos, cuando la oferta triplique la demanda, ¿cuándo? La mayor parte de las personas tienen miedo de estar comprando justo en un momento de ciclo alcista, es decir, cuando los precios están más altos. A todas estas personas queríamos ofreceros la visión de los 2 abuelitos responsables de Berkshire, referentes mundiales de la inversión. Yo creo que lo que nos dicen nuestros reconocidos amigos del canal, Buffett y Munger, es que hay un momento en la vida en que se dan las circunstancias adecuadas y es ahí cuando lo tienes que hacer. Ese es el momento de comprar tu casa. Y hablamos de comprar la casa donde vas a vivir. No hablamos de inversores en inmuebles que quieren ganar dinero comprando y vendiendo. Hablo de muchos de los que veis este canal y estáis pensando en comprar casa por primera vez.
porque tenéis un sueño, un plan de vida y queréis llevarlo a cabo. Cuando llegue ese momento, lo sabréis, lo sabréis. Cuando llegue ese momento vital, vais a formar una familia, os vais a casar, has cambiado de país e inicias una nueva etapa, necesitas cambiarte de casa por espacio. Hay 1000 razones, te darás cuenta de que es ese momento. Y no tienes que estar pensando en cómo se está comportando el mercado exactamente, sino si se dan las condiciones para que tú puedas abordar la compra de esa vivienda. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que tengáis un buen trabajo, que podáis acceder a un préstamo razonable con unos tipos razonables, que hayáis ahorrado cierta cantidad para la entrada y los impuestos y que os sintáis cómodos con la cuota de volver en los próximos años. Fíjate que en el caso de Warren nos habla de cuando pudo ahorrar un 10% para dar la señal. En su caso hablamos del año 1956, cuando compra su vivienda. Esta cifra la tenemos que extrapolar a nuestros tiempos y en función del país en que vivamos. Pero la moraleja es la misma. Si puedes permitirte una vivienda determinada, cumpliendo las premisas anteriores y sentís que ha llegado el momento, podéis plantearos la compra de vuestra vivienda. Y podéis olvidaros de las fluctuaciones de los precios o de si van a subir o bajar. Id a por ella, si es el momento. Yo creo que la visión que nos da Buffett es la de tu casa no como una inversión, sino la del hogar, donde fundar una familia y un proyecto. Y eso me gusta. En algún lugar tendrás que dormir, ¿no? Y me tranquiliza pensar en la casa que compramos por primera vez en tu hogar como algo radicalmente opuesto a una inversión financiera que cotiza en bolsa. Creo que esa visión que nos aporta es muy acertada y nos libera de la presión de estar pensando y acertar en el momento de compra. Eso no quiere decir que no hagamos las cosas bien y que tiremos el dinero, pero sí en que si cuadra todo, es el momento de comprar esa casa. Algunas personas viven en su primera vivienda 40, 50 o 60 años, o toda la vida. Yo creo que no tienes que plantearte las cosas en plan ¡ay, Dios mío! Quiero acertar con un momento similar a la burbuja de 1977. Seguiré esperando hasta que todo se derrumbe. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿No es mejor pensar en comprar en el momento que te haga falta? Pues eso. ¿Es buen momento para comprar tu casa? Cuando llegue el momento, lo sabrás. Espero que este vídeo os dé otra visión diferente a la que damos normalmente en los circuitos del mundo financiero y de inversiones de inmuebles, y que podáis abordar la compra de vuestra casa por primera vez. Así que ya sabes, si no quieres, no me hagas caso a mí, pero haz caso a Buffett, que él sí que sabe. Ya sabéis que ofrecemos nuestros servicios para ayudar a la gente a comprar casa, y si os ha gustado la frase, poned algo en comentarios del tipo Buffett es un crack, o si nos ha gustado, pues algo del tipo Buffett no tiene ni idea de invertir. Que leemos todos los comentarios. Hay algunos que son de auténticos genios y nos hacen mucha gracia. Y sobre todo, intentamos responder a todos, o Ángeles o yo. Sois una comunidad fantástica y nos encanta interactuar con vosotros. Os estamos súper agradecidos. Muchas gracias, amigos, y que tengáis una buena compra.